Con la doctora Franco, como cada semana, aquí en Reporter 2, este micro de jubilados y pensionados, con la profesional más importante de la región y que hace tantísimos años está aquí permanentemente para evacuar las dudas y la consulta de cada vez los abuelos más perjudicados y con menos beneficios a esta altura de su vida. Doctora, gracias por estar aquí. Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Ariel. ¿Cómo estás? Bueno, ¿se viene el gran aumento para los jubilados de la Argentina? Digamos que se viene un aumento, pero que no es nada grande. ¿Le saco el gran? Exactamente. Sobre todo porque la gente está muy confundida con este tema, porque recordemos que se modificó el tema del haber mínimo, que se establecen dos haberes mínimos. Uno para las personas que han aportado durante 30 años, sí, que en enero ya tuvieron el aumento a través de un código que hay gente que por ahí no comprende de qué se trata, que es el código que se llama suplemento dinerario. Ahí han establecido el aumento correspondiente, por lo cual, sumando el haber más ese suplemento dinerario, en enero pasaron a cobrar 7.790. Pero todas aquellas personas que se han jubilado por moratoria completando esos 30 años, no cobran lo mismo y recién en marzo van a sufrir el aumento de 7.660. Esto es importante tenerlo en claro porque la gente que viene cobrando 7.790 dice, ¿cómo ahora voy a cobrar 7.660? No, va a seguir cobrando 7.790, pero aquellas personas que venían cobrando hasta este mes 7.246 pasarán en marzo a cobrar 7.660 porque justamente a través de esta movilidad que se modificó se cambió este tema de los haberes mínimos, se diferencian entre quien aportó los 30 años y quien no aportó los 30 años. El famoso 82% móvil para el que aportó y el claro, que hizo pero por moratoria nada, ¿no? Sí, también esto es, el 82% móvil es súper relativo en este sentido. El salario mínimo. Claro, por eso es para establecer solo las mínimas, claro. No que la gente que cobra 20.000 pesos claro, o 30.000 o más va a cobrar de jubilación un 82% móvil del promedio de sus últimos 10 años. No, eso no existe. La fórmula de cálculo sigue siendo la misma, lo que van a cambiar ahora los coeficientes para calcular esa fórmula, y va a cambiar también el tema de la movilidad que veníamos teniendo 2 veces al año aumento en marzo y en septiembre, y ahora va a pasar a ser 4 aumentos anuales, uno ahora en marzo, el otro va a ser en junio, el otro en septiembre y el último en diciembre de este año, que por el momento se estableció que va a ser de 5,71% sí, para aquellas personas que superan el haber mínimo. Bueno, van a ver también que se va a ver aumentado en este mínimo porcentaje. En junio van a tener otro aumento que se va a determinar después, porque se había hablado en general de que iban a ser entre un 5 y pico por ciento el aumento. No se hablaba de un aumento mayor, pero ahora se está comentando que quizás se vaya a un 7,8% el aumento de junio. Todo va a depender de lo que decida el gobierno y de la inflación y bueno, obviamente también de lo que decide el gobierno, porque se había hablado de un porcentaje menor a un 7% para junio. Se decía que iba a ser similar al de ahora, pero bueno, eso todavía no lo sabemos porque lo van a establecer recién cercano a junio, en el mes de mayo, ¿no? Como hacen siempre. Así que, de todas maneras, uno va a ver un desfasaje por un montón de cuestiones, por la gran inflación y porque además a fin de año antes teníamos asegurado un 24% de aumento anual, porque era un 12 más un 12 que da un 24, y no es lo mismo calcular, por más que el aumento en total de un 25 o un 26 a fin de año uno va a decir, entonces superó el 24, no, pero cuando uno lo calcula el 5 y pico por ciento sobre digamos el haber que percibe cada mes que está ese aumento, va a ver que al final va a terminar cobrando menos, pero tienen que hacer un paralelo obviamente cuando termine el año y ahí se van a dar cuenta que no va a ser igual. Pero bueno, esto es lo que se ha modificado y va a seguir siendo así. Después habrá gente que presentará un amparo o no contra la justicia, contra ANSES. De todas maneras, ¿tiene algunos casos así que le han dicho, mire, si esto no pasa, doctora? Y sí, hay muchas consultas, sí, no solo a mí, sino a otros colegas que comentan, es un tema de debate. El tema es que lo que sucede es que la Corte, en los casos de reajuste, o en estos casos de aumentos, cuando alguien quiere plantear, tiene que ver un porcentaje afectado mayor al 15% para poderte dar lugar a eso. Claro. Después dependerá si sacan otro fallo, porque en sí afecta, pero no va a superar ese 15%, digamos, en que se lesione ese derecho. Pero bueno, por eso va a depender, para mí hay que esperar que pase este año para que uno vaya viendo en cuánto se afectó el haber
y de ahí en más uno podrá ver dónde está bien parado con respecto a esto, porque es muy confuso, la gente no tiene para nada claras las cosas, hablan todo el mundo, están contentos porque van a cobrar 82% móvil, nada que ver. Nada que ver. Y bueno, y hay mucha confusión al respecto, y por más que a veces uno se lo explique, tampoco entienden, así que bueno, no es fácil, también es un poco confuso, y la gente también, o hay gente que es grande o que no puede comprender bien el tema, y entonces, digamos, esto muchas veces lo tratan justamente los economistas. No es un tema sencillo, hay mucha gente que por ahí hay mucho interés a la hora de también explicarlo, para que lo interprete el público de una forma, el mensaje se da de una forma para que surja un efecto determinado, ¿no? Sí, es así. Así que bueno, la realidad es esta. Después, bueno, cada uno se convencerá con lo que quiera, pero vemos que se va a ir afectando el haber del jubilado. Así que bueno, también quiero remarcar que este mes, si bien no lo han anunciado en los periódicos, pero ya se estableció por ley que van a tener un bono complementario, porque era justamente lo que preveía el desfasaje que había habido en los últimos meses. Claro, en cuanto a esto, al cálculo anterior, entonces se le va a pagar a quien cumplió los 30 años de aporte y percibe hasta 10.000 pesos, 750 pesos de aumento, aparte de ese suplemento dinerario, digamos, para los que perciben la mínima o hasta los que llegan a los 10.000 pesos, esos 750 pesos, teniendo los 30 años de aporte. Pero si no completaron los 30 años de aporte, porque lo han completado con moratoria, ahí se reduce a la mitad, de 375 pesos. Les digo porque van a tener prestada atención, porque van a haber varios códigos, seguramente uno que diga bono o bonificación, ese código va a ser por única vez ahora en marzo, y los otros suplementos dinerario dice ese concepto, como para que uno pueda identificarlo. ¿Qué dato tiene, qué información maneja sobre que se caen otra vez las pensiones por discapacidad? Que el gobierno dice que no, pero que hay que revisarlas. ¿Qué sabes? Sí, ahora hubo justamente en estos días, se volvió a publicar de parte del Estado que las pensiones no contributivas o graciables que perciben personas menores de 18 años, sobre todo en esos casos, al no tener capacidad laborativa, consideran que deben eliminarse, es decir, no deberían percibirla más porque no están hablando de que prevé, digamos, una posibilidad de derecho alimentario para una persona que debería trabajar y no puede trabajar porque tiene la mayoría de edad pero está discapacitado. En estos casos, como son menores de edad, no podrían trabajar, entonces no les correspondería. En realidad me parece un concepto totalmente erróneo, porque no solamente tiene que ver con... No habla la ley de una capacidad laborativa, habla, porque esto no es un retiro por invalidez, son pensiones no contributivas de ayuda social que evalúan el contexto familiar, no se lo van a dar a alguien que se supondría, ¿no? Si legalmente respetan obviamente el texto de la ley, no se lo van a entregar a una persona discapacitada que viva en un seno de una familia de empresario o que tenga una buena condición económica. Exactamente, evalúan el contexto familiar. Pero bueno, este es un nuevo concepto que se instauró, donde dicen que van a llevar a cabo este tipo de medidas y que algunas ya están demoradas para hacer, porque hay gente que no la está cobrando, a diferencia de lo que se había establecido la vez anterior, que era para todo tipo de discapacitados. Ahora no hablan para los mayores de edad, sino para los menores de edad. Así que veremos qué va sucediendo, pero está establecido que se va a llevar a cabo esa medida, como también se va a volver a controlar el tema de las pensiones que no son contributivas, sino las pensiones que han contribuido al sistema, las pensiones por fallecimiento. Volvemos al tema de la viudez para acreditar los requisitos, si estaban casados legalmente o no, para ver si pueden detectar fraudes. Para ello, digamos, corroborar si las actas acompañadas en su momento, las actas de matrimonio, son apócrifas o no. Claro. Lo cual al respecto quiero agregar que este tema ya lo tratamos. Este tema sí ya se trató el año pasado, que a la gente le ponían una leyendita en el recibo que se tenían que acercar y después, ante la queja de la población, se eliminó. Ahora vuelven a decir, pero dicen que no va a quedar con efecto notificatorio, es decir, que por más que aparezca la leyenda, no significa que quedan notificados y que tienen un plazo para ir, porque si no le van a sacar la pensión. Que los van a poner en algunos casos, en los casos a medida que vayan viendo, quizá alguna gente nunca se entere, se supone que le tendrá que llegar una notificación fehaciente
sería una carta documento, digamos, y que tendrán tiempo para acompañar esto. Con respecto a esto, bueno, ya lo veníamos hablando, que es totalmente incoherente porque ya se acreditó, y en todo caso el Estado obviamente tiene la función y el deber de controlar, puede evaluar los expedientes, y si ve que alguna partida acompañada no resulta legible, claro, o algo raro, bueno, puede averiguar con el registro civil, porque ellos tienen posibilidad de pedir informe al registro, pero no pedirle nuevamente la carga probatoria a las personas. A aprobar. Así que bueno, eso es otro tema que volvemos justamente con este inconveniente, pero que todavía no ha llegado, por lo menos, consultas de que se le esté llegando notificación a la gente, porque lo acaban de anunciar. Doctora, muchas gracias por venir. No, de nada, nos vemos pronto. Nos vemos.